Queridos hijos, con amor materno os ruego, amaos los unos a los otros. Que en vuestros corazones esté siempre, como mi Hijo ha querido desde el principio, en el primer lugar el amor hacia el Padre Celestial y hacia vuestro prójimo, por encima de todo lo terrenal. Queridos hijos míos, ¿es que no reconocéis los signos de los tiempos? ¿Es que no os dais cuenta de que todo eso que está en torno a vosotros, lo que está sucediendo, es porque no hay amor? Comprended que la salvación está en los verdaderos valores. Aceptad el poder del Padre Celestial, amadlo y respetadlo. Encaminaos y seguid los pasos de mi Hijo. Vosotros, hijos míos, apóstoles míos queridos, siempre os reunís de nuevo en torno a mí porque estáis sedientos de paz, de amor, de felicidad. Bebed de mis manos os ofrecen a mi Hijo, que es manantial de agua pura. Él reavivará vuestra fe y purificará vuestros corazones, porque mi Hijo ama los corazones puros y los corazones puros aman a mi Hijo. Solo los corazones puros son humildes y tienen una fe pura. Os pido esos corazones. Hijos míos, mi Hijo me dijo que yo era la madre de toda la humanidad. A vosotros, que me aceptáis como tal, os pido que me ayudéis con vuestra vida, oración y sacrificio, para que todos mis hijos me acepten como madre, para que yo los pueda conducir al manantial de agua pura. Os doy las gracias. Queridos hijos míos, mientras vuestros pastores, con sus manos benditas, os ofrecen el cuerpo de mi Hijo, dad gracias siempre en vuestro corazón a mi Hijo por su sacrificio y por los pastores que os lo dan a vosotros siempre de nuevo. Este mensaje de la Virgen es un poquito más largo que el que escuchábamos esta mañana y es muy denso, efectivamente. Vamos a intentar, en el tiempo que tenemos, sintetizar para no alargarnos demasiado y porque el mensaje ya está, ¿verdad? Pero acaso subrayar algunos aspectos especialmente, que es de lo que se trata, para que el mensaje ya no sea pues una retahíla, más o menos todos tienen el mismo contenido aparentemente, sino que nos detengamos, aunque sea solamente en una palabra, pero que los rumiemos, que, como dicen algunos que se reúnen todas las semanas, que manduquemos el Evangelio, pues que manduquemos el mensaje de la Virgen. Los hermanitos del Cordero y las hermanitas del Cordero se reúnen para manducar el Evangelio. A mí esa expresión me agradó mucho la primera vez que se la oí, manducar el Evangelio. Es como paladear un buen vino, es como saborear un buen ternasco, qué sé yo, cuál es lo que os gusta. Bueno, no lo digamos ahora. Hay que paladear el mensaje de la Virgen que nos lleva a Jesús. La Virgen comienza también por lo de siempre, queridos. O sea, cada vez que escuchéis esa palabra de la Virgen, que no sea ya una rutina, que no sea ya una rutina. O sea, sentid el beso de la Virgen cada vez que dice querido hijo, querida hija, queridos hijos. Es un beso nuevo, es una caricia especial, es un abrazo apasionado de la Virgen por sus hijos y sus hijas. Queridos hijos. O sea, partimos de lo más bonito, partimos del amor. La Virgen nos quiere y nos lo reafirma. Os ruego con amor
Y en este mensaje la Virgen nos ofrece el mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros. La palabra de Dios dice que en esto conocerán que sois mis discípulos. Pues la Virgen, fijaros qué bien se ha aprendido el Evangelio, qué bien sabe lo esencial de la buena noticia del Evangelio, que hoy, el 2 de octubre, nos lo vuelve a recordar. Amaos unos a otros, este es mi mandamiento, dice Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pues la Virgen nos lo presenta como madre buena, amorosísima, nos presenta el mandamiento del amor. Tenemos un montón de homilías predicadas sobre el amor, sobre la caridad. Tenemos un montón de libros leídos sobre el amor y la caridad. Tenemos muchos consejos fáciles a veces sobre el amor y la caridad, ¿verdad? Pero venido de la Virgen tiene como una sonoridad nueva: amaos los unos a los otros. Y cuando dice esto la Virgen, pues uno tiene que tomárselo en serio. Los unos a los otros. ¿Quiénes son los otros y quiénes son los unos? ¿Quién eres tú y quién es tu hermano? Ponle a tu hermano nombre y apellido. Pon a tus compañeros de trabajo nombre y apellido. Pon a los que quieres y a los que no te quieren nombre y apellido, los unos a los otros. Aquí no dice ama a tus amigos y odia a tus enemigos, no, los unos a los otros. Y los otros son el prójimo, los otros son la gente que va por la calle, los otros son la gente que no conocemos de nada y que viven a miles de kilómetros de aquí. Amaos los unos a los otros. El mensaje es: vivid con caridad, vivid con amor, no viváis una vida vacía, no viváis una vida solamente a ritmo de periódico y a ritmo de página web. No, amad al mundo, amad a la gente, amad al prójimo, adorad en el prójimo la imagen de mi Hijo. Sea hombre, sea mujer, sea niño, sea anciano, sea enfermo, sea sano, sea terrorista o sea borracho, amad al prójimo. Amad al prójimo. Amad a los que no dan ejemplo, amad a los que dan ejemplo, amad a los que rezan, amad a los que no rezan nada, amad a los que creen, amad a los que no creen nada, amad a los de derechas, amad a los de izquierdas, amad al prójimo, los unos a los otros, porque todos son hijos míos y todos son hijos de Dios. Un mensaje clave, que aplicado cada uno, ¿verdad?, a su historia, pues tiene muchas consecuencias que sacar. Que en vuestros corazones esté siempre, como mi Hijo ha querido desde el principio, pues lo que tiene que haber en el corazón. El corazón está hecho para amar. Cuando el corazón se enferma, se pervierte. El corazón está hecho para amar. Por tanto, si mi corazón está lleno de rencor y de odio, mi corazón tiene un cáncer. Mi corazón está enfermo, tiene que ir al médico, le tienen que hacer una operación, le tienen que medicar. El corazón está hecho para amar. Entonces, en el primer lugar, como mi Hijo ha querido desde siempre, tened en vuestros corazones lo que tiene que tener la vida. El corazón tiene vida si ama, está muerto si odia, si tiene rencor, si tiene envidia, si tiene celo. Nos entran unas gripes tremendas. No llegamos a morirnos del todo siempre, ¿verdad? Pero nos entran unas gripes y unas fiebres tremendas. Y nos pasamos un tiempo pues con unas críticas, con unas murmuraciones, con unos malos deseos, con unas rabias, con unas cosas, y no terminamos de ser generosos en la sonrisa, en el saludo, en el diálogo, en el servicio. Estamos así un poco endurecidos. Guardamos las formas, pero en fin. El corazón está con gripe, no ama plenamente, no ama al 100%, ama en un porcentaje, ¿verdad? Está enfermo, no da la talla el corazón. Para que el corazón dé la talla tiene que amar. ¿Y qué tiene que haber en el corazón? Pues el mandamiento nuevo, el primer mandamiento, y el segundo, que es igual al primero: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Lo dice la Virgen, ¿no? En primer lugar, el amor hacia el Padre Celestial y hacia vuestro prójimo, por encima de todo lo terrenal. Hermanos, cuidamos mucho nuestro físico, nuestro cuerpo, cuidemos el corazón, cuidemos los sentimientos.
La vida es el amor, la muerte es el odio y todo lo que deriva de eso, ¿verdad? Entonces, ¿queréis tener salud? Amad. ¿Queréis vivir con salud? Ejercitaos en el amor. Es muy bueno que en esto, para que no nos quedemos en teorías genéricas, ¿verdad?, pongamos nombres, apellidos y fechas. ¿A quién tengo yo que amar? ¿A quién tengo yo que llamar por teléfono y decirle perdóname? ¿A quién tengo yo que saludar mañana? ¿A quién? A lo mejor lo tengo en casa y a lo mejor lo tengo en la clase, en la oficina, en el seminario o en el convento. ¿A quién? ¿A quién tengo yo que sonreír? De verdad, no por guardar las formas. ¿A quién? Amar. O sea, aterricemos. Dejemos la poesía literaria, el romanticismo del amor y aterricemos. ¿A quién? Me va a doler mucho, me va a doler mucho. Porque me tengo que tragar más de un sapo. Me tengo que tragar más de un sapo. Porque si quiero amar, tengo que morir a mí mismo. Si quiero amar, tengo que morir. Me va a doler. El amor duele. No sé si lo sabíais. Ahí lo tenéis. El amor duele. El amor tiene la forma de cruz. No tiene la forma de algodón. La forma de cruz. El amor no es cómodo. Está crucificado. Entonces, si Jesús nos dice, amaos unos a otros como yo, ¿cómo ama Él? Ahí tenéis. Mirad al crucifijo y ahí entenderéis, sin retóricas, lo que es la caridad y el amor. Y esto nos lo recuerda la Virgen con mucho cariño, queridos hijos. No nos lo dice para hacernos daño, no nos lo dice para humillarnos, nos lo dice con la ternura de la madre. Hijo mío, que no estás sano del todo, que tienes catarro, que tienes fiebre, que tienes todavía, no sé si la viruela o ya esta enfermedad no existe, ¿no? No sé, pero algo tienes, que tienes un dolor de muelas, que tienes... la Virgen nos lo dice con todo el cariño del mundo, pero cuídate, ya estoy yo aquí para cuidarte, pero tómate la medicina, sé humilde, pide perdón. Agacha la cabeza, agáchate, lo que nos cuesta agacharnos, hermanos. Podemos vivir en lo políticamente correcto, guardamos las formas maravillosamente, pero no hay corazón. Hombre, no gritamos, no nos decimos disparates, no nos damos un testerazo, guardamos las formas, pero no nos amamos. Y esto así, Y así celebramos misa, predicamos el Evangelio y comulgamos. Tantas veces. Amar con el corazón, como dice la Virgen en Medjugorje, ¿verdad? Rezar con el corazón, amar todo con el corazón. Tenemos un gran peligro de vivir nuestra vida cristiana en lo políticamente correcto. Aquí diríamos en lo religiosamente correcto. Hombre, no somos unos desvergonzados, no somos unos bocazas que decimos disparates y no somos unos violentos. No, educadamente. Pero educadamente podemos pasar delante de nuestro hermano y no quererle. Aquí entra la Virgen en otro tema delicado y muy actual, ¿verdad? ¿Es que no reconocéis los signos de los tiempos? ¿Es que no os dais cuenta de todo eso que está en torno a vosotros, lo que está sucediendo? ¿Es que no os dais cuenta? ¿Es que no os dais cuenta de que es porque no hay amor? Perdón, es que hay un tema de sonido. Vamos a alejar esto un poquito a ver qué pasa. Es que en serio. Gracias. Y aquí, al plantearnos primero la Virgen el tema de la caridad, del amor,
ahora de otra manera la Virgen nos quiere enseñar cuáles son las consecuencias del desamor. Las consecuencias del desamor. Las consecuencias del desamor es lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad, en nuestro mundo? Algo insinuábamos esta mañana. ¿Qué está sucediendo? Vamos, coger los periódicos y escuchar los telediarios y leer las páginas de internet de noticias y de... Es que es para echarse a temblar. Es que no hay ningún rincón del mundo donde no haya una crisis, un problema, una injusticia, una pobreza, una muerte injusta, un odio, ¿no? Es que no hay. La Virgen no nos está diciendo, ¿por qué sucede eso? Pues eso sucede porque no hay amor en los corazones. Porque no hay amor en los corazones. Y eso supone que porque no hay amor en los corazones, los matrimonios se separan, las familias se dividen, los hermanos se enfrentan unos contra otros, y los padres denuncian a los hijos a los padres. Hay un abandono permanente, del cariño, de la ternura, de la misericordia, del amor. Y este mundo es un infierno, es un infierno. ¿Es que no os estáis dando cuenta de esto? Esta mañana os decía de que no hagamos simplemente una lectura sociológica de la realidad. No hagamos solamente una lectura periodística de la realidad. Hagamos una lectura desde la fe de la realidad. Y bueno, políticamente pues ya están diciendo que si estos van a perder las elecciones, que si van a perder la mayoría absoluta, que si estos van a subir, que si los otros van a bajar, que este partido se va a deshacer. Ahí están, la lectura política, periodística, que bueno, que esto ha sido una decisión política y que esto aquí hay unos intereses por debajo. La lectura política en la que nos quedamos la mayoría de las veces, hermanos. Nosotros no podemos hacer una lectura de la vida y de la historia simplemente como un periodista al uso. Nosotros tenemos que hacer una lectura profética, teologal de la historia. O sea, si a mí me cuentan que hay un porcentaje altísimo de matrimonios que se separan y de familias rotas, yo no puedo hacer simplemente ahí una estadística y ahí me quedo. Yo tengo que hacer una lectura desde el mandamiento del amor, desde el mensaje de Jesús, porque mi vida es Jesús y yo no entiendo la vida fuera de Él. Entonces yo tengo que profundizar en eso y esto nos lo está enseñando la Virgen. Es que no os dais cuenta. O sea, dad el paso. Profundizad mucho más en lo que veis, en lo que percibís, en lo que os cuentan, en todo aquello que os enteráis. Profundizad mucho más. Algo está pasando. El mundo se está apartando de Dios. ¿Es que no os dais cuenta? Dice la Virgen. Y nos recuerda que la salvación está en los valores. ¿Y los valores cuáles son? Pues los valores son los que Jesús nos ha traído, la palabra, el verbo encarnado que ha venido a darnos la buena noticia del amor de Dios. Esos son los valores. Los valores no es que se supere la crisis económica. Los valores no es simplemente que se acaben las bombas, que desde luego bienvenido sea ese momento, ¿verdad? Los valores son que el reino de Dios entre en cada uno de los hombres y nos podamos amar con el amor con que Dios nos ama. Ese es el valor supremo. Los otros son, bueno, se pueden acercar más o menos. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, no estás lejos del reino de Dios, pues bueno, pues hay mucha gente que no está lejos del reino de Dios, pero no termina de disfrutar plenamente del reino de Dios porque no ha dado el salto a la fe en Jesucristo todavía, pero está cerca. O sea, hay mucha gente buena que no cree, ¿verdad? Pero el valor de todos los supremos, los valores de los que habla la Virgen, el valor es Jesucristo. Es Jesucristo, camino, verdad y vida. Camino, verdad y vida. Y esto tiene consecuencias a todos los niveles.
comprended que la salvación está en los valores. Y los valores es amar a Dios, reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Dios, como dice la Virgen, el poder del Padre Celestial, amadlo y respetadlo. Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento, lo más elemental. Lo primero que aprende un niño en la catequesis. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Cuando al niño ya intentas explicárselo y dice sobre todas las cosas, también sobre el papá y sobre la mamá, ya se queda un poco silencioso y así mirándote con los ojos grandes. Tú quieres a Dios más que a papá y a mamá. Ya algunos dicen no, a mi mamá a la que más, hasta que ya van cayendo en la cosa, van tomando conciencia de ello, ¿verdad? Así nos pasa. Amar a Dios sobre todas las cosas, nos lo está diciendo la Virgen. O sea, no hay otro valor, hermanos, ni la salud, ni el dinero, ni la familia, ni los hijos, ni los padres. No hay otro valor. Dios sobre todas las cosas. Un Dios que es amor, el Padre Celestial, ¿verdad? Amadlo y respetadlo, o sea, inclinaos ante Dios y adoradle. Y sentíos invadidos por su amor. Esto es lo que nos dice la Virgen. Y encaminad vuestros pasos hacia mi Hijo, es decir, seguid a Jesús. Seguid a Jesús. O sea, plantearos la vida cristiana en serio y con conocimiento de causa. El supremo valor es Dios. Y su Hijo Jesucristo nos ha marcado la pauta y el camino para disfrutar de ese amor del Padre. Seguid a mi Hijo, seguid los pasos de mi Hijo. Y a partir de ahí, la Virgen nos echa un piropo, nos dice algo que nos puede llenar de satisfacción. Nos llama apóstoles míos queridos. Vosotros, hijos míos, apóstoles míos queridos. ¿Eres apóstol? ¿Eres apóstol? ¿Todos los días hablas de Dios a alguien? ¿Todos los días pronuncias el nombre de Jesús con cariño, con ternura y lo transmites? Apóstoles míos. No funcionarios a sueldo. Apóstoles míos, enviados. ¿Tú te sientes enviado en esta sociedad? Cuando sales de casa a comprar, a trabajar, a descansar, a ver una película, a darte un paseo. Apóstoles míos, eres apóstol las 24 horas del día. ¿Aprovechas las ocasiones? No desperdicies la ocasión de poder decir a alguien: Dios te quiere, Dios te ama, Jesús es el Señor. Sin echar sermones. No eches sermones, ni homilías. Simplemente respira desde lo hondo de tu corazón. Respira, que salga el amor que llevas dentro, que el Señor te ha llenado de su caridad, de su amor. Respira y que salga el amor. Y pronuncia el nombre de Jesús y el nombre de Dios, con estilo, con talante, con naturalidad, con simpatía, hasta con gracia, y entre chiste y chiste. O sea, hazlo bien. No seas un mojigato ni un ñoño. Hazlo bien, con estilo, con creatividad, sin complejo, sin pudor, sin vergüenza. Sin vergüenza. Nos da un pudor, nos da una a los curas también, ¿eh? ¿Sabéis la cantidad de veces que a los curas nos callamos como tontos? Iba a decir otra cosa. Hombre, pues porque como que no cae bien. ¿Cómo que no cae bien hablar de Jesús? Pues nos pasa, porque es muy fácil echar una homilía desde un ambón. No, en el trato, en la normalidad, en la comida, en el café, en el paseo, en el autobús, con normalidad, sin artificio, te sale lo que llevas dentro. Hay un amigo mío que cada vez que me ve me dice si ha ganado o ha perdido el Barça. Como a mí el fútbol no me interesa mucho, pero ya lo sabe, pero siempre me habla del Barça, porque es que lo vive. Es que lo lleva dentro. Pues qué bien, yo me río, hacemos broma y ya está.
Pues con esa naturalidad con que Él te habla de lo suyo, o te habla de sus batallitas, que hay muchas, y las cuentas. Oye, Jesús, en tu vida, ¿qué significa? Apóstoles míos. No seamos indignos de este nombre. No nos apropiemos un nombre cuya misión no ejercitamos. Apóstoles míos. Tú eres apóstol las 24 horas del día, con tus hijos, con tu mujer, con tu marido, con tu compañero de trabajo. Todos los días y a todas las horas eres apóstol. Aunque no des catequesis en la parroquia, pero te encuentras todos los días con tus compañeros, con tus vecinos, en el ascensor o en el mercado. Apóstol. Tú verás cómo lo haces. Tú verás cómo siembras el nombre de Jesús. Esa palabra hay que pronunciarla porque es santa, santísima. Esa buena noticia hay que darla porque estamos llenos de malas noticias. Hay que hablar del amor de Dios porque de muertes, de odios, de separaciones, de infidelidades y de divorcios estamos hasta la coronilla. Hay que hablar del amor de Dios, de la fraternidad, del perdón. Apóstoles míos. Hay que sembrar esta sociedad de expresiones positivas, tiernas, misericordiosas. Este lenguaje no es políticamente correcto. Se nos van a reír a carcajada limpia, posiblemente. Nos van a decir que si, en qué mundo vivimos, que si estamos chalaos, pero ¿qué hacemos? Que digan lo que quieran. Que nos vean con naturalidad, eso sí, y con alegría. Apóstoles míos. Dice la Virgen que estamos sedientos. ¿Es verdad o no? Tenemos sed de Dios, sed de Dios. ¿Os imagináis a Jesús en la cruz diciendo, tengo sed? Esto lo tiene que decir cualquiera de nosotros a cualquier hora del día. Tengo sed de la salvación de las almas. Nos tiene que quemar el mundo. Nos tiene que quemar esta sociedad podrida, sin Dios. Nos tiene que quemar el alma. No podemos vivir indiferentes ante esta cruda realidad. Tengo sed de que las familias se unan, de que los matrimonios se quieran, de que no se mate a los niños, de que los ancianos sean queridos. Tengo sed de que la gente conozca a Dios. Tengo sed, me quema el alma, es lo que más me importa. ¿Tenemos sed? Dice la Virgen, venís a mí porque estáis sedientos. Estáis sedientos de paz, de amor, de felicidad. Ojalá que así sea, hermanos. Yo os lo deseo de todo corazón. Vivir con sed. Sed de Dios para nosotros y sed de Dios para los demás. Nos tiene que importar muchísimo que tengamos muchos vecinos en la escalera donde vivimos que no rezan jamás, que jamás celebran los sacramentos, que jamás invocan a la Virgen. Nos tiene que quemar el alma, tenemos que tener una sed enorme de saber que en torno a nuestra parroquia y a nuestra iglesia hay mucha gente atea, pero no para condenarles, no para mirarles por encima del hombro, sino para quererles entrañablemente. Tengo sed de que esta gente conozca a Dios, le ame y goce como yo gozo con el Señor. Esta es la sed verdadera. No es una sed que juzga al prójimo, qué malo es, qué ateo es, cómo se ha corrompido. No, esto en un sacerdote es fundamental y en un cristiano bautizado es fundamental. Pero en un sacerdote, sobre todo, tener sed de la salvación de las almas. Hombre, cuando uno se encuentra con sacerdotes oficinistas, ¡qué tristeza! Los sacerdotes no están para hacer expedientes, sino para incendiar el mundo. Y los cristianos bautizados, que comulgan, que oran, que invocan a la Virgen, que han celebrado el sacramento del matrimonio, que se han confirmado, exactamente igual, porque habéis recibido el Espíritu Santo igual que nosotros. Y estamos llamados para incendiar este mundo. Bebed de mis manos. La Virgen nos ofrece este fuego, este licor divino, nos lo ofrece ella. Y si nos lo ofrece ella, desde luego que no nos envenena. Si nos lo ofrece ella es que es bueno.
bebed de mis manos. Nuestra espiritualidad cristiana, hermanos, la tenemos que vivir con la Virgen. Decía Pablo VI, ya habréis oído esta expresión muchas veces, que un cristiano tiene que ser mariano. No se puede ser cristiano sin ser mariano. Es decir, bebed de mis manos. Es decir, recibid a mi hijo que os lo doy yo. Que os lo doy yo. Mis manos os ofrecen a mi hijo, que es manantial de agua pura. O sea, vivir a Jesús, vivir a Jesús, vivir a Jesús. Por eso os decía yo al principio que por favor prescindáis de mí y de lo que yo digo. O sea, escuchad el mensaje de la Virgen. De las manos de la Virgen estamos recibiendo su mensaje. Yo estoy poniéndome de altavoz y ya veis que a veces los altavoces fallan y hacen ruido y lo estropean. No, de la Virgen. De la Virgen. Bebed de mis manos. Escuchemos el Evangelio de esta lectora y de esta proclamadora de la palabra de Dios grandiosa que es la Virgen. Escuchemos de la Virgen, el Evangelio de la Virgen que guarda como en un cofre divino la buena noticia del Evangelio. Todo lo guardó en su corazón. Y de ella sale el Evangelio a borbotones. Bebed de mis manos a mi hijo. Os pido esos corazones. Os pido esos corazones. Corazones puros, puros, abiertos totalmente al bien. Hay una frase, una súplica que nos hace la Virgen, además de manifestarnos que nos quiere y de darnos las gracias. Oye, la Virgen pidiéndonos ayuda. Omnipotencia suplicante, la Virgen. Todo lo consigue delante de Dios. Haced lo que os diga. Da la impresión de que no me ha hecho ni caso, pero se lo he dicho yo y lo hará. La Virgen consigue todo del Señor. Omnipotencia suplicante. Y esta mujer, nuestra Madre y Madre de Dios, Madre nuestra, nos suplica que la ayudemos. Os pido que me ayudéis. ¿Con qué? Con vuestra vida, con vuestra oración, con vuestro sacrificio, para que todos mis hijos me acepten como madre y para que yo los pueda conducir al manantial de agua pura. Fijaros cómo todo el poder de la Virgen está un poco como mediatizado por nuestra intervención. Dios nos ha asociado de tal manera a la obra salvadora suya que de lo que hagamos o no hagamos depende mucha salvación de las almas. De nuestra oración depende que mucha gente se salve, se convierta. De nuestro sacrificio, de nuestra oración, del testimonio de nuestra vida, depende de que mucha gente conozca a Dios y le ame y se convierta. Y por eso dice la Virgen, ayudadme, os lo suplico, para que otros hijos conozcan a Jesucristo, le amen y le sigan, y yo les pueda conducir al manantial de agua pura. Finalmente, la Virgen habla de los pastores. Mientras vuestros pastores con sus manos benditas os ofrecen el cuerpo de mi hijo, dad gracias siempre en vuestro corazón a mi hijo por su sacrificio y por los pastores que os lo dan a vosotros siempre de nuevo. Bueno, pues terminamos con esto. Yo cuando oigo esto me salen los colores a la cara, porque cuando la Virgen nos pone a los pastores en un retablo, con sus manos benditas, esto tiene mucha ironía. ¿Manos benditas? Manos purificadas por el Señor, manos perdonadas, manos que a veces en vez de bendecir han amenazado, manos manchadas y sin embargo consagradas por Él, por la Virgen. Es verdad, manos pecadoras limpias,
manos sucias, purificadas, sanadas, que tienen sobre sus plantas tienen el cuerpo y la sangre de Cristo y lo reparten, y reparten la gracia de Dios. Cuando a mí me dicen mucho trabajo hoy confesando todo el día, digo, trabajo, todo el día repartiendo la gracia de Dios es el mejor oficio del mundo. Yo te absuelvo. El cuerpo de Cristo, tómalo. Yo te absuelvo. Recibe el consuelo de Dios. Yo te bendigo. Eso es un trabajo. Ese es el mejor oficio del mundo. Rezad por nosotros. Rezad por los sacerdotes. Necesitamos una conversión radical. Los sacerdotes diocesanos, los sacerdotes religiosos. Nos hemos pervertido, hermanos, escuchadlo de un sacerdote. Nos hemos relajado. No estamos viviendo el Evangelio con radicalidad. Lo hemos acomodado a este mundo. Muchas veces. Y por eso hay mucho mal en el mundo. Pedid por nosotros, tened misericordia de nosotros, pedid que nos convirtamos. No es una frase retórica. Tenemos que ser santos y no lo somos. Nos hemos contaminado con este mundo. ¿Habéis visto cómo el Papa no se priva de decir lo que tenga que decir? ¿De los malos pastores? Pues esta es una realidad. Una cosa es que seamos personas ordenadas para el ministerio y otra cosa es que vivamos el Evangelio apasionadamente. Somos unos pobres pecadores, pero intentamos ser buenos. Hay muchos sacerdotes santos, muchísimos, una maravilla, silenciosos, que no salen en los periódicos, ni en Facebook, ni en las páginas web, pero que están ahí humildemente, orando con su comunidad y anunciando el Evangelio. Orad por nosotros para que seamos un ejemplo. La Virgen nos necesita. Hermanos, me he pasado 10 minutos, perdón. Que Dios os bendiga.